tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pacho? Hoy estamos con una gran amiga, Aurora Rabina, una historiadora de fuste, que además es la directora de esos buenísimos fascículos que saca desde hace mucho tiempo en Página Página 12, 2. con el Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero tiene muy buen equipo, ¿no? El colegio. Creemos que hacemos lo mejor que podemos. Ajá. No, pero es una tarea de mucho, Sí, da mucha trabajo. hondura, ¿no? Da trabajo, pero da satisfacciones también. Además han hecho varias series, ¿no? Empezaron, ¿cuál fue la primera Historia serie? argentina. Una historia argentina, después una historia universal, también una historia de América Latina, una historia de los partidos políticos, y en una colección más corta tomamos algunos temas de grandes debates nacionales. Y eso nunca se editó como libro, ¿no? No, no está editado como libro. Hay solamente una edición en CD-ROM de la primera colección de historia argentina. Pero debería estar el libro, ¿no? Y sí, hay proyectos de hacerlo, pero bueno, hay que cambiar el formato y Claro. como hemos estado con las colecciones, no tuvimos hasta ahora el momento de sentarnos a transformarlos. Ajá. ¿Por qué no nos Bueno. contás un poco, Felipe, tu proyecto de televisión, que te ha tenido tan ocupado estos últimos Sí, tiempos? bueno, estamos a full, se llama Algo Habrán Hecho, va a salir en miércoles, segundo miércoles de septiembre por Canal 13, son 4 miércoles. Es, bueno, contar la historia argentina desde 1806 hasta la actualidad. Estos primeros 4 terminan en 1852 con la caída de Rosas. Son documentales de 1 hora y media, donde hay ficción, donde hay reconstrucción virtual. Lo conducimos junto a Mario Pergolini y bueno, estamos viajando a los lugares de la historia en Argentina y afuera. Ahora nos vamos la semana que viene a Chile y Perú, a los lugares de San Martín, digamos, a Guaira, bueno, a Lima, a los lugares donde pasó el Libertador. Y bueno, es muy conmovedor, ¿no? Nos pasan cosas muy increíbles, como el otro día cuando hicimos el éxodo jujeño. Muy conmovedor cómo colabora la población de los lugares, ¿no? Y uno ve que la historia en el interior está viva, ¿no? Esto es impresionante. Cuando hicimos el éxodo, las mujeres que participaron como extras, que la mayoría lo hicieron de onda, como se dice, llevando su ropa y todo, en el momento de empezar a rodar, empezaron a cantar una chaya, y ahí nos contaron que era la chaya que cantó la gente con el general, decía la señora, El general. que era Belgrano, ¿no? Transmisión oral absolutamente, y fue para todos muy emocionante, terminamos todos llorando. Canal 13. Canal 13, exactamente, sí. Bueno, yo de mi parte les cuento, bueno, sigue mi Van Gogh ahí en el Teatro Regina, con la novedad de que nos cambiamos de teatro ahora, a partir del 1 de agosto, bueno, del 12 de agosto. Al Teatro Regina siguen hasta el 1 de agosto. El 12 de agosto pasamos al Teatro Margarita Giro. En Chacabuco. En Chacabuco, sí. Está bien, o sea, nos vamos por circunstancias de que el teatro tiene su propia producción y va a montar una producción propia, y bueno, nosotros nos vamos al Margarita Giro. Tenés que venir a verla, Aurora. ¿Cómo no? Muy linda sala, además. Sí, es una linda sala. Esa sala es preciosa. Y es impresionante ver que esa sala, que tiene como 400 y pico espectadores, fue hecho porque ese es el centro de... Catalán. El centro catalán. Casal de Cataluña. El Casal de Cataluña. Cataluña. O sea, como en las comunidades españolas, qué impresionante. Sí. Y el Casal de Las Cataluña. cosas que hicieron cuando llegaron. Es una belleza el lugar. Los italianos se incorporaron más, ¿no? No hicieron esos centros que hicieron los vascos, Hay los algunos, gallegos. Ese que era maravilloso, vos llegabas y tenías dónde ir. Sí. Y donde había hospitales comunitarios. Claro. La comida típica de tu casa, de tu lugar. Te protegían, te conseguían un trabajo, tenías donde juntarte con tus padres. Pero Unión y Benevolencia conserva todavía la sala de teatro que tiene. ¿Cómo Como no? siempre. Sí, tal cual. Sí, todos tenían. Ahí se hacen muchos actos políticos. Sí, también se usó mucho para actos políticos. Sí. Para las Y también las agrupaciones anarquistas y socialistas hicieron mucho por el teatro y las salas musicales, ¿no? En el interior del país hay muchísimos teatros que fueron hechos por los socialistas, por ejemplo. El Centro Gallego, por ejemplo. Bueno, con Aurora se pueden hablar de muchos temas, ¿no? Sí, habíamos pensado hablar de la generación del 80. La generación 80, 90, ¿no? Un tema conflictivo, si lo hay. Pero siempre interesante, ¿no? Siempre interesante. Podemos empezar hablando de cuál es tu visión de esta generación, ¿no? Si es una generación progresista, ¿en qué sentido lo es? ¿En qué sentido es regresiva o cómo bueno, es una generación progresista en el sentido de que si tomamos como progreso la visión que incorpora el positivismo a través de la ciencia. Desde ese punto de vista, los adelantos son innegables.
y esa visión, esa generación la tuvo. Pero es una generación donde en realidad no se renuevan demasiado los debates, sino que ellos continúan con cosas que nacieron en la generación anterior, la generación de la Constitución que aplica, digamos, la expansión del pensamiento de la generación del 37, claro. digamos. No, en ese sentido no hay ruptura. Lo que hay ruptura es una ruptura de tipo social, porque el grupo que accede al poder es un grupo que sí, que viene de una tradición patricia, pero que ya ve el país de otra manera. Y el hecho de que se haya consolidado la nación con una capital y ya no exista el conflicto por designar esa capital, claro. Eso también cambia las cosas. Y también cambia el sentido ahí. Es cierto que hay una ampliación, como se dice muchas veces, democrática, en el sentido de la participación de la población, pero está demasiado asentada en el fraude y claro. En el clientelismo político, entonces no tiene el sentido de democracia igualitaria que planteó la gente de la Constitución. Claro, ese es el límite. Ese es el límite, ese es el límite. Digamos que muchas veces uno escucha en ciertos discursos una apología de la generación del 80 y se habla de esa generación de la Argentina rica, y que todos vendríamos a ser una especie de infradotados que perdimos esa Argentina rica de aquel momento, culpa de los populismos, ¿no es cierto? O sea, culpa de Irigoyen, Perón y esas cosas. Yo creo que lo que hay que decir es que si bien había una generación muy brillante, podemos nombrarlos, ¿no? Algunos, es decir, Roca, Canés, ¿no es cierto? Wilde, Joaquín B. González, etcétera. Lo cierto es que vivieron una situación muy especial, situación exterior, donde los productos, las exportaciones argentinas se compraban a precios de oro. Y una situación interior donde los indios acababan de ser o raliados, confinados o exterminados, donde no había todavía organizaciones gremiales y en todo caso los que querían hacerlo eran severamente reprimidos. Los gauchos, digamos, lo que es los sectores populares, habían sufrido el destino que contó muy bien José Hernández en Martín Fierro. O sea que era una situación donde gobernaban desde sus clubes, ¿no es cierto?, desde el Club del Progreso, el Jockey Club, el Círculo de Armas, y donde organizaban el país como si fuera prácticamente una empresa de pocos, ¿no es cierto? Como una estancia, ¿no? Una estancia. Bueno, las simplificaciones en materia de interpretaciones siempre producen estas cosas, se pierden tanto los matices que, exacto. Bueno, uno en esas, se puede simplificar con la generación del 80 como se puede simplificar con los populismos, es decir, con cualquier periodo se puede simplificar. Si alguna ventaja tienen los estudios históricos con el paso del tiempo, es que han ido refinando los análisis y han ido marcando las diferencias que hay, ¿no? Entonces, no podemos sacarle a la generación del 80 la cuota de progreso que tiene, pero también hay que analizar desde dónde se dieron los debates, si es que se dieron, qué situación vivía el país, qué queda como saldo importante y qué cosas debieron reverse, que de hecho se revieron, porque de no haber sido así, tampoco hubiéramos llegado, por ejemplo, a la ley electoral de 1912. Claro, la aparición del sector modernista, ¿no? Ese sector modernista, y es un sector reformador que impugna precisamente ese clientelismo dominante de un sector importante de la generación del 80, y que también que ve el país, si bien son provincianos, y son provincianos que han logrado hacerse con el poder, si uno mira las fórmulas son siempre compartidas, ¿no? Gente del interior y gente de Buenos Aires, bueno, no dejan de tener una visión muy aferrada a un centralismo de dominio poderoso, ¿no? Así que... Un momento muy importante es el debate sobre el laicismo, ¿no? Donde ahí se ve que hay una especie de liberalismo general, pero la discusión pasa por el laicismo, ¿no? Es decir, Estrada es un liberal, evidentemente, ¿no? Sí. Ahora es un liberal católico, ¿no? Esta es la claro. cosa. Y el debate está ahí, ¿no? Este creo que es uno de los momentos más interesantes, el debate de las leyes laicas, ¿no? Es un debate interesante, pero es un debate que reaviva también cosas viejas. Que es en realidad no tanto el problema del catolicismo como el problema del clericalismo. Claro. Y además, como el laicismo no es aquí solamente donde surge como posición, sino que en realidad hay un clima de ideas mucho más extendido que se ve en Europa y en otros lugares y en América Latina también.
Chile, México, Sí, o inclusive Colombia, ¿no? Uruguay. Mm. Entonces, bueno, digamos que estamos inmersos en ese Ujú. clima de ideas. Ujú. Ahora, sí, Están pidiendo que hagamos un corte. ¿cómo no? Seguí en Mitre. Seguí escuchando Historia Confidencial desde la Rural en vivo. Estamos hablando de la generación del 80, sus elementos positivos, sus elementos críticos, y estábamos de acuerdo en esto de efectivamente, ¿no? Que no hay por qué quedarse con una de las dos cosas, sino que la generación del 80 tiene sus elementos efectivamente positivos como su progresismo. Uno de sus aspectos estábamos hablando antes del corte, estábamos empezando a hablar en realidad, que era el laicismo, que decía muy bien Aurora que era un debate sobre algo viejo, ¿no? Y que por ahí se centraba más en ese momento en el clericalismo y en un clima de ideas que recorría América Latina. Por ejemplo, uno puede pensar que en Colombia el debate comienza en la década del 40, ¿no? 1846 por ahí. Y sigue después en México, sigue en Uruguay inclusive con éxito. Quizá sea la diferencia con nosotros, ¿no? Se logra el objetivo de máxima, que es la separación de la Iglesia del Estado. Efectivamente. ¿Por qué en Argentina no se logró en esas alturas? No se logró hasta ahora, digo, pero ¿por qué en aquel momento? ¿Cuál fue el límite, no? Del debate, ¿qué te parece a vos? Y yo creo que el tamaño del país, con un interior donde la tradición católica tenía un peso muchísimo mayor Ujú. y donde el cosmopolitismo de Buenos Aires no había llegado, hizo que fuera mucho más difícil apartarse de ese modelo, digamos, de Ujú. ese eje. Por otro lado, estaba establecido en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales no impugnaron Ujú. eso, y hubo una defensa muy fundada de ese sostenimiento, porque no hay una separación plena entre la Iglesia y el Estado, pero tampoco es que el Estado es católico, Ujú. ¿no? Se sostiene, Sino dice. sostiene Ujú. y... Palabrita mágica, ¿no? Claro, pero de Sí. todas maneras, digamos, implica una cierta diferencia y una Ujú. posibilidad, digamos, de manejarse con la tolerancia de cultos Ujú. de otra manera. Y eso lo hizo, digamos, más difícil, ¿no? Que no hubiera un corte como se dio en el caso del Uruguay, por ejemplo. Estamos hablando sobre todo del primer gobierno de Roca, ¿no? Del primer gobierno de Lo Roca. interesante es que cuando vuelve Roca ya la situación es otra. La situación es otra, porque... Primero porque yo creo que Roca ha constatado el costo, ¿no es cierto?, del enfrentamiento con la Iglesia. Sí. Y otra, que algo que los une a Roca y la Iglesia es un enemigo común, que son movimiento la obrero. generación Movimiento obrero. del movimiento obrero, condicionado por las ideas marxistas, Sin anarquistas sobre todo, que venían de Europa, ¿no? Ahí le está dando una mano a León XIII, ¿no? Claro, porque ahí con la encíclica de León XIII nace la doctrina social de la Iglesia, Claro. y eso les permite manejarse frente al sector obrero con argumentos que para mucha gente son irrebatibles y sirven. Si la Iglesia los apoya, entonces los podemos seguir desde ahí, no necesitamos comprometernos con otras líneas que son más dificultosas, ¿no? Claro, totalmente. Y que además tienen que ver con los extranjeros, se mezcla con la xenofobia, Ujú. va a aparecer la ley de residencia, Totalmente. más adelante va a aparecer la ley de defensa social. Digamos que la ley de residencia, para explicarlo todo, es una ley de Miguel Cané, propuesta por Sí. Miguel Cané, Fue una ley propuesta que por es Miguel. el autor de Juvenilia, ¿no? Ujú. Que el libro que nos Sí. atormentó a En el todos goles, en Sí. primario, y que es una ley que permitía expulsar sin más a cualquier extranjero que fuera un perturbador social, ¿no? Ujú. Que se aplicó sobre todo con las personas que trataban de organizar gremialmente o de alguna Sí. manera expresar protestas. Se puede decir que estaba protestas sociales. Sí. hecha a medida de los anarquistas. Sí, Claro. en especial con los anarquistas, tanto que después, cuando viaja Norberto Quirno Costa a Europa, antes de que finalizara su periodo como vicepresidente del segundo gobierno de Roca, él recibe cartas de anarquistas en Barcelona, donde se le pide por la vida y por la libertad de anarquistas que estaban prisioneros acá, e inclusive le llegan cartas a él donde le dicen, y sale de Barcelona antes de lo previsto, por temor a que hubiera un atentado anarquista. Claro. Claro. Digamos, tenía esas, Barcelona es un centro anarquista Claro, muy poderoso, claro. y con muchas vinculaciones por la inmigración con países americanos, en especial con nosotros. Claro, porque conviene recordar que la ley de residencia, al expulsar al perseguido político, lo demandaba a su país de origen,
y probablemente cuando llegara al país de origen lo estaban esperando para matarlo, ¿no? O para encarcelarlo, o lo que fuere, digamos, ¿no? Para vos no pensás como crítica, le digo a los dos, a Felipe y a Aurora. Estamos con Aurora Rabina, ¿no? Cada tanto hay que decirlo por si se va incorporando audiencia. Se va incorporando. Y estamos en Historia Confidencial. Estamos en Historia Confidencial. Por Radio Mitre. ¿No pensás que una crítica que se le puede hacer a la generación del 80, a la generación del 90, es el hecho de haber tenido una actitud excesivamente poco proclive a la incorporación de lo nacional, de lo popular, digamos? Es una generación que francamente expresaba aquella idea de que lo civilizado era lo ajeno y lo bárbaro era lo propio, digamos. No, porque porque eso creo que es caer también en una simplificación. Si uno lo lee a Joaquín González, que es un típico exponente de la generación del 80, se viene abajo el argumento, pero porque es gente además comprometida con el interior de otra manera. Es decir, no ven el país solamente con la óptica de Buenos Aires, a pesar del peso que tiene y del peso que tiene la cultura francesa, por ejemplo, o la cultura europea en general. De la cual serán adictos. Hay que ver, tampoco Lugones, por ejemplo, es una expresión de la generación del 80 que podamos decir que solamente mira afuera. No. Hay varios Lugones, ¿no? Claro, sí, hay varios Lugones, pero estoy hablando del Lugones de aquel momento, ¿no? Lugones después hace toda una y de aquel momento son Lugones de izquierda, claro, pero es un Lugones de izquierda que sin embargo ve el país y canta a ese país. Entonces eso es muy importante. Recordemos que un mérito, por lo menos a mí un mérito muy importante de Lugones, es el haber reivindicado el Martín Fierro, ¿no? En la línea de lo que estás diciendo. El payador. Fue el hombre que puso, ¿no? El Martín Fierro en la desde un lugar muy particular, ¿no? Como él señala en las conferencias del payador ahí, es el héroe el que él rescata. No, pero casi habla como si fuera un héroe griego el Fierro, ¿no? Lo saca de su condición de gaucho un poco, ¿no? Eso es un fenómeno interesante, esa movida que hace Lugones, ¿no? En un momento político muy particular, que es en el torno al centenario, la reivindicación del gaucho, como decías Pacho, frente al peligro rojo, ¿no? Todo esto esta movida que hace una cultura dominante en algún sentido, que primero despreciaba al gaucho y después lo reivindica como modelo nacional o modelo de hombre frente al peligro rojo, ¿no? Para el nacionalismo de derecha, digamos, ¿no? Claro, esto de pasar de los malones indios a los malones rojos, como dice Cambaceres en La Sangre, claro, es un libro muy interesante, ¿no? Bueno, también ese nacionalismo llega inclusive a haber discusiones por si era oportuno o no levantarle una estatua al fundador de Buenos Aires, al segundo fundador, y hasta en los círculos académicos se discute eso y se decide que no, porque Garay habría fundado Buenos Aires, pero en definitiva era un español más. Y la xenofobia del momento lo adhiere a la inmigración y no a la gesta, digamos, conquistadora, colonizadora, fundadora de esa parte de la España en América, ¿no? En realidad, Garay era paraguayo, no sé si era asunceño en realidad. Claro, ¿no? Pero ellos hijo de españoles. Claro, pero ellos lo asimilan a un español, y entonces dicen, no, este señor es un extranjero, y no hay por qué levantarle una estatua, mucho menos en este momento que el país está invadido pero hay, por ¿no? gente extraña. Hay en las clases dirigenciales, y de alguna manera se transmite hasta hoy, un sentimiento muy antihispánico, ¿no? Un sentimiento muy bueno, pero eso también... que se mezcla con lo criollo, ¿no? Vos ves en muchos momentos de nuestra historia un sentimiento antihispánico que se mezcla también con lo anticriollo, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver también porque a España se la ve, esto surge en Europa también, se la ve como la Europa rezagada, la Europa que no entró en la modernidad. Europa termina en los Pirineos. Claro, pero además... Hablábamos del anticlericalismo. Claro, pero eso viene, si uno lo mira, Alperín tiene una visión muy interesante que hace él en un trabajo sobre el clima de ideas del 80, dice, hasta cuando en 1870-71 se producen la unidad alemana y la unidad italiana, el modelo de la Europa progresista es definitivamente anglosajón. Entonces, hasta Francia, que es perdedora en esa guerra, termina pasando
al bando, digamos, de la Europa rezagada, pese digamos, a la influencia que tiene la cultura francesa en el Río de la Plata, por ejemplo. Y entonces, bueno, aquí también las cosas se empiezan a mirarse de otra manera. Hay un clima de ideas muy extendido que cambia estas visiones, ¿no? Y eso también, bueno, es un matiz que en la interpretación de esta generación hay que mirar, porque si no se pierde hasta la riqueza que tiene, para bien y para mal. Por ¿no? supuesto, sí, obviamente. Para bien y para Además mal. creo que uno lo que extraña es un proyecto de país, ¿no? Proyecto país. Uno puede estar en desacuerdo con mal, eso, pero mal o bien tenían un proyecto de país y bien, lo llevaron adelante. Bueno, esa digamos quizá es la diferencia, ¿no? Que a veces los que simplifican, bueno, dicen esto, ¿no? Tanto ellos como los de antes, los de la generación anterior, había un proyecto. Uno lo puede compartir Obviamente. o no, pero había gente que pensaba en función de un país al que, bueno, se lo quería hacer marchar con un determinado rumbo. Nos quedan pocos minutos de esta primera parte del programa que creo que te quería pedir que vos, ¿cómo lo definirías ese proyecto del 80? ¿Cuáles serían las claves de ese proyecto? Bueno, el progreso material, antes que nada, y eso está tomado como una expansión del programa de la Constitución Nacional, los ferrocarriles, los puentes, la navegación de los ríos, digamos, y un progreso además anclado en la ciencia, que para eso el positivismo les proveía de todo el sustento teórico, digamos, ¿no? Y también el progreso de la educación y el laicismo, porque digamos, protegía contra la rémora del catolicismo más reaccionario, más reaccionario, digamos, en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, bueno, la expansión de una economía primario exportadora que ponía a la Argentina o continuaba con la Argentina en la División Internacional del Trabajo, donde hacíamos lo que mejor sabíamos hacer, digamos. Y digamos, también agreguemos también, para darle un poco la razón a los que critican la generación del 80, un europeísmo exacerbado. Bueno, sí, sobre todo en los centros culturales, sí, hay un peso importante de una cultura europea. ¿En qué aspectos es heredera y en cuáles no del 37, la del 80? Creo que es heredera de la del 37 en cuanto a ciertos rasgos del liberalismo. También en cuanto a su mirada sobre la Constitución y a la mirada cultural, también es heredera del 37. ¿Y la ruptura por dónde se da? La ruptura con la del 37 yo creo que se da con el tema de una... Aclaremos qué es la generación del 37, de qué hablamos cuando hablamos. Sí, estamos hablando de los llamados románticos, ¿no? Que tan románticos, ¿no? Echeverría. Bueno, no, pero de quienes pensaron un proyecto de país también con el cual oponerse a Rosas en cuanto a proyecto de país. Sí, ¿no totalmente. Echeverría, Alberdi. Sí, yo me refería a que no eran tan románticos en el sentido europeo, en el sentido de que en Europa el romanticismo rescata lo nacional. Y acá quizá tenga una visión más de lo nacional de afuera, ¿no? Con la excepción de Echeverría, quizá, que tiene... Sí, y los temas son temas nacionales probablemente, ¿no? Quizá no tanto el contenido probablemente, ¿no? Y la ruptura también está en cómo consideran la República, ¿no? Esta cuestión del clientelismo político y del paralelo entre igualdad y democracia como dos elementos que no pueden faltar, ahí hay una ruptura, en la manera en que lo entienden. Esa sí es una ruptura. Y además en el 37 estaba el concepto pueblo dando vueltas, cosa que en el 80 está totalmente eso tiene que ver con la democracia y la igualdad, ¿no? Claro, sí. El pueblo es lo peligroso del 80, es lo que hay que acotar. Además, el pueblo que se ha llenado de extranjeros, ¿no es cierto? De inmigrantes, de los cuales hay que protegerse, ¿no? Y en el 37 era una ilusión, ¿no? Un pueblo que soñaba con un pueblo a la francesa, digamos, ¿no? Sí, pero no solamente eso, porque si uno lee las cosas de Sarmiento... Ese pipip no significa que nos vamos a tener que... Bueno, Aurora, muchísimas gracias. Aurora Lavina, estaba en Historia Confidencial. Muchas gracias a ustedes. Y que sigan los fascículos de página.